En el video anterior recibí muchas preguntas y comentarios sobre el tema de las proteínas y el Alzheimer. Yo sé que es un tema muy complicado, por eso decidí hacer este nuevo video para explicarlo de una manera más clara y más sencilla. Si después de ver este video todavía tienen dudas, no olviden dejarlas en los comentarios. Estoy aquí para ayudarles a entenderlo mejor. Algo que es muy importante es saber que existen muchas teorías que intentan explicar por qué se genera la enfermedad de Alzheimer. La teoría de las proteínas tóxicas es una de las más estudiadas y aceptadas por la comunidad científica. Además, los últimos medicamentos que se están desarrollando para tratar la enfermedad de Alzheimer y que han demostrado eficacia toman como base esta teoría. Por eso es importante conocerla y entender un poco de qué se trata. Primero vamos a empezar con un concepto básico. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son como los ladrillos que ayudan a construir y a cuidar todas las partes de nuestro cuerpo. Imaginen que nuestro cuerpo es una gran ciudad. Las proteínas son las herramientas y los materiales que ayudan a construir edificios, puentes y carreteras. Son como la materia prima. Sin ellas, nuestro cuerpo no podría funcionar bien. Ahora, ¿de dónde vienen estas proteínas? Hay dos tipos de proteínas muy importantes: las proteínas de la comida y las proteínas del cuerpo humano. Las proteínas de la comida son las que se encuentran en los alimentos, como la carne, el pollo, los huevos, los frijoles, las lentejas y los frutos secos. Cuando comemos, nuestro cuerpo toma estas proteínas y las descompone en partes pequeñitas. Estas partes pequeñitas se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos son como las piezas del rompecabezas que nuestro cuerpo va a usar para construir sus propias proteínas. Entonces, una vez que el cuerpo tiene a los aminoácidos, los utiliza para fabricar proteínas que ayudan a construir músculos, huesos y muchas otras partes importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Estas proteínas son las que hacen que nuestro cuerpo funcione correctamente y nos mantengamos sanos y fuertes. Ahora entonces vamos a hablar de la parte un poco difícil de entender, la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad que ocurre en el cerebro. Como sabemos, el cerebro es la parte de nuestro cuerpo que nos ayuda a vivir en el día a día. Nos ayuda a recordar cosas, a aprender, a tomar decisiones y a disfrutar del día a día. Imagina que dentro de las células de nuestro cerebro hay unos hilos especiales que ayudan a mantener la forma y a transportar las cosas importantes, como si fueran las carreteras del cerebro, y estas carreteras van a estar muy organizadas. Estos hilos son lo que se conoce como la proteína tau. Su trabajo es muy importante porque ayudan a que las células se mantengan unidas, se comuniquen y trabajen bien. Pero a veces esos hilos se pueden enredar y se vuelven confusos, como si el ovillo de lana se enredara y ya no se pudiera usar para tejer. Cuando esto pasa, la célula no puede transportar bien las cosas y eso va a causar problemas en el cerebro. El otro grupo de proteínas involucradas en la enfermedad de Alzheimer son las proteínas amiloide, o precisamente la proteína beta amiloide. Ahora vamos a imaginar que la proteína beta amiloide son como pequeños bloques o piezas que en condiciones normales se utilizan en el cerebro para diferentes tareas, como por ejemplo para la limpieza del cerebro. Sin embargo, a veces estos bloques pueden empezar a acumularse y se van a pegar entre sí, formando como montones o placas. Estas placas de beta amiloides se acumulan entre las células del cerebro como si fueran obstáculos en las calles de una ciudad, haciendo difícil la comunicación entre las células, entre las neuronas, que son las células del cerebro. Y esto puede contribuir a que el cerebro funcione de manera desorganizada, que es uno de los problemas que se ven en la enfermedad de Alzheimer. A medida que se van acumulando estas proteínas dentro del cerebro, proteína tau, los hilos que se enredan, y la proteína beta amiloide, las placas que bloquean todo, a medida que ellas se acumulan en diferentes partes del cerebro, van a generar los diferentes síntomas de la enfermedad.
Y usualmente el primer lugar en el que se acumulan es el lugar en el que se almacenan las memorias recientes. Este lugar del cerebro es conocido como el hipocampo, pero luego ellas se expanden y se esparcen por todo el cerebro. Y esa es la teoría de las proteínas tóxicas generando la enfermedad de Alzheimer. Es importante recordar que las proteínas en sí no son malas. Al contrario, la mayoría de las proteínas hacen un trabajo maravilloso en nuestro cuerpo todos los días. Las proteínas de la comida nos dan los ingredientes que nuestro cuerpo necesita para fabricar sus propias proteínas. Solo en algunas situaciones, cuando ciertas proteínas se enredan o cambian de forma, pueden causar problemas, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Los científicos están encontrando maneras de limpiar estas proteínas tóxicas en el cerebro para que las personas puedan recordar mejor y los síntomas de la enfermedad no progresen y tal vez en un futuro se logre curar la enfermedad de Alzheimer. Por ahora es algo que no hemos alcanzado. Hay maneras de evitar que estas proteínas tóxicas se acumulen en nuestro cerebro. Cuando se ven los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, el cerebro ya lleva de 10 a 20 años con estas proteínas adentro. Por eso es muy importante mantener un estilo de vida saludable. Al mantener un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo lo suficiente, estas proteínas tóxicas no se van a acumular en el cerebro. Además, hay tratamientos nuevos que pueden ayudar a quitar estas proteínas tóxicas del cerebro. Son como escobas que van limpiando gradualmente el cerebro, evitando que el daño causado por estas proteínas se propague en todo el cerebro. Los científicos también están estudiando los genes, que son como las instrucciones de nuestro cuerpo, para entender quién tiene más riesgo de acumular estas proteínas y ayudar a esas personas antes de que tengan problemas o síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Así que recordemos, las proteínas de la comida son como los ladrillos y las piezas del rompecabezas que comemos para que el cuerpo construya sus propias proteínas para mantenerse fuerte y saludable. Y en algunas enfermedades como el Alzheimer, unas pocas proteínas pueden tener un papel más complicado generando la enfermedad. Los científicos están trabajando para entender mejor estos enredos y buscar maneras de ayudar a las personas. Eso es todo por hoy. Espero que tengan una mejor idea de lo que son las proteínas, de dónde vienen y cómo a veces pueden causar problemas en el cerebro. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video para seguir aprendiendo juntos. Y si tienen más dudas, por favor los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.